¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que les haya ido bien en su examen. La clase tiene que darse de todas maneras, estén o no estén. Entonces, vamos a hablar un poquito o a leer un poquito el tema del registro público. Hay una ley que marca la función del registro público de la propiedad y de comercio y quiero darle algo de lectura para esta clase e ir entrando en este tema. Muy bien, aquí está. Vamos a ser grande. Dice, Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Nuevo León. Última reforma publicada en el periódico oficial el 4 de mayo del 2018. El ciudadano licenciado Luis M. Farías, gobernador constitucional sustituto del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a los habitantes del mismo hacer saber. Decreto número 111, ley reglamentaria del registro público de la propiedad y comercio para el Estado de Nuevo León. Capítulo 1. De las oficinas del registro. Artículo 1. Habrá una dirección general de registro con residencia en la capital del Estado y 9 oficinas de registro público de la propiedad y del comercio residentes en cada uno de los distritos a que se refiere esta ley. Capítulo de los funcionarios del registro. La dirección del registro estará a cargo de un director general y su jurisdicción comprenderá todo el estado. El director general de registro será designado por el gobernador del estado, deberá tener título de abogado con 5 años por lo menos de ejercicio profesional y ser de notoria probidad. El director de registro tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: vigilar y promover el cumplimiento de la ley en todas las oficinas de registro, ciudadano de la aplicación de un criterio uniforme para todos los actos y funciones del registro. Resolver dudas expuestas por los registradores. Revocar en un término no mayor de 15 días las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores cuando se demuestre la ilegalidad de ellos en audiencia del interesado en su caso. Implementar los métodos y sistemas que en la práctica sean mejores para la buena marcha de las oficinas de registro público, promoviendo ante el Ejecutivo todo lo que sea necesario para lograr el mayor y mejor rendimiento de este servicio público. Visitar por lo menos cada 6 meses las oficinas de registro en el Estado, ordenando las medidas de buena organización que se requieren. Formular el censo e integrar las estadísticas de propiedad en el Estado, remitiendo mensualmente los resultados de la Dirección de Estadística de Gobierno. Rendir al Ejecutivo una vez al año o cuando éste se lo solicite un informe del estado que guardan la dirección y las oficinas de registro. Proporcionar a las oficinas de registro con todo proporcionar los libros, índices, papelería, muebles y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Conceder a los registradores licencias hasta de 30 días. Vigilar el cumplimiento por parte de los registradores de las disposiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria y su capítulo Registro Nacional Agrario. Y las demás que señala la ley. Artículo número 5. Las oficinas de registro público de los distritos a que esta ley se refiere estarán a cargo de uno o varios registradores públicos de la propiedad y del comercio según lo requieran las necesidades del servicio. Artículo número 6. Los registradores a que se refiere el artículo anterior tendrán jurisdicción en todos los municipios que integran su distrito. Cuando sean 2 o más los registradores, se numerarán progresivamente y desempeñarán las actividades a que cada uno le asigne la Dirección General de Registro Público. En el caso del primer distrito, el número de registradores públicos de la propiedad y del comercio nunca será el menor de 3. Número 7. Los registradores también serán nombrados por el gobernador del estado. Los registradores del primer distrito deberán reunir los mismos requisitos que el director general, con excepción del ejercicio profesional, pues bastará que el juicio del Ejecutivo del Estado tenga suficiente práctica en materia registral y 2 años, cuando menos, en ejercicio de la abogacía. Son obligaciones de los registradores. Artículo 8. Vigilar el exacto cumplimiento de la ley en todos los actos y oficinas. Acudir en consulta al director general y acatar las instrucciones que gire la dirección en caso de suma urgencia. Los registradores foráneos deberán consultar por escrito las dudas que tengan con el juez de letras de la respectiva fracción judicial. En su caso, juez emitirá su opinión fundada y por escrito.
revelar a los interesados las dudas que tengan relativas al registro de los documentos, haciéndoles saber los requisitos que falten y el modo de llenarlo. Inscribir en un término mayor de 3 días los títulos o documentos registrables que se le presenten, anotando la fecha y hora de su presentación. A ver, permítame un segundo. Quiero ver algo. Estoy acordando de algo. Permítame tantito. Muy bien, perdón. Eh, Estábamos hablando de la ley. Ok. Devolver dentro del mismo término, no mayor a 3 días, los documentos o títulos con inscripción consideren improcedentes, dando constancia por escrito del fundamento legal de la negativa, para que al efecto pueda ejercitar el derecho que le concede la fracción tercera del artículo cuarto de esta ley. Autorizar las inscripciones, anotaciones y constancias y demás actos de oficina mediante su firma, expedir certificaciones de los documentos que obren en oficinas conforme a lo dispuesto en el capítulo 18 de esta ley, remitir mensualmente a la Dirección General un informe pormenorizado del funcionamiento de las oficinas, rendir a la Dirección General de los informes que esta ley solicite, formular los índices que requiere el artículo 20 de esta ley, hacer las anotaciones, dar avisos y proporcionar los datos y documentos que puedan conformarse a los países de los artículos, los demás que señala la ley. Artículo 9. El personal de la dirección y de las demás oficinas de registro serán nombrados según las necesidades de cada oficina. Justamente, eh, justamente, ahorita tenemos nosotros un proceso porque no encontramos un documento que debe estar en el registro público. Y precisamente la semana pasada me dijeron que pues que no lo encuentran por ningún lado. Entonces, ¿qué procede ahí? Voy a ir a la dirección de registro público para hacer del conocimiento del director de que ese documento no lo ubican en todo el registro público, pues para que me digan qué es lo que procede, qué es lo que sigue, o que lo busquen más profundamente porque debe estar. No hay manera de que no esté, debe de estar ahí. Entonces, estoy investigando eso. Nunca me había pasado, en toda mi carrera nunca me había pasado eso. Yo constantemente enviamos gente a registro público a buscar escrituras y papelería, etcétera, y nunca nos había pasado que no encontráramos una escritura. Les voy a poner un video que habla sobre el funcionamiento del registro público. Eso es muy ilustrativo
está un poco largo, lo voy a poner un rato nada más para que lo estemos viendo y lo continuamos en la siguiente clase. Permítanme un segundo. Vamos, déjenme que lo encuentre porque ¿dónde lo puse? Mm, mm. A ver, déjenme. ¿Dónde lo ubiqué? Acá. Ok. Este. Ahorita lo ubicamos. Aquí está. Y a todas las personas que nos comparten las publicaciones, esta distinción, de verdad que hacemos lo posible porque las cosas salgan siempre bien y que pues sean programas de calidad, de contenidos y con invitados bien importantes como el día de hoy. Debo decirles que hoy vamos a hablar acerca de los trámites que se hacen ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México y en cualquier otro registro público. En el Estado de México se llama IFREM, Instituto de la Función Registral del Estado de México, y así en los diversos estados que tienen trámites muy similares o casi los mismos, si no es que completamente idénticos a nivel nacional. Hoy tenemos como invitado al subdirector de proceso registral del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Es el maestro Víctor Hugo Moreno Mayo. Él es egresado de la UNAM, es maestro en Derecho, por supuesto, y tiene muchísimas cargos y muchísimas atribuciones. Y bueno, maestro, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Maestro, bueno, gracias por la invitación y espero que esto sea de interés para el público, que es lo que es el registro público de la propiedad. Fíjate que sí, porque muchas veces nos han solicitado informes acerca de los trámites en el registro público de la propiedad. La gente ve como un universo grandísimo los trámites, porque además va muchísima gente al registro público de la propiedad, se tienen que formar evidentemente, recomendamos siempre llegar temprano porque hay mucha gente, porque son muchas las cosas que hace el registro. Yo creo que empezaríamos diciéndole a nuestros amigos, muchos de los cuales no son abogados, ¿qué es el registro público de la propiedad, maestro? Claro que sí. El registro es una institución del gobierno de la Ciudad de México que tiene como finalidad dar publicidad a los actos jurídicos. Y eso se escucha técnicamente bien y muy bonito. Sin embargo, la gente tiene que ir un poco más allá de lo que es solamente esta cuestión de publicidad. ¿Qué implica el registro público? El registro público es quien da seguridad de que las personas puedan saber que un inmueble es suyo y que en todo caso no van a sufrir un menoscabo en dicho inmueble. A veces no tenemos una cultura de lo que es el registro, sin embargo es muy importante en nuestra vida diaria, tanto como abogados como particulares. Uno de los primeros puntos que me gustaría acotar es cuándo existe el registro público con esta organización ya. Existe desde el año 1871. 1871. Entonces surge con una de las medidas de Juárez y por lo tanto es importante conocer esta fecha por alguna cuestión que veremos después con los trámites que se hacen en el registro. Desde 1871 a la fecha existe todo el acervo que conforma lo que es el registro público. Entonces se imaginarán que casi toda la ciudad se encuentra dentro de lo que es este acervo. Que es cuando se hace la separación de la iglesia y el Estado, que la iglesia controlaba muchas de esas cosas. Sí, efectivamente, cuando se hace la separación de la iglesia y del Estado, se crea el registro como una entidad en esta forma. Existen antecedentes históricos, pero bueno, más allá de esto es, a partir de 1871 tenemos ya un registro con estas características y existían varias formas de irlo haciendo. La primera forma fue con libros. En la época lo que hacían era, se escribía a mano y como tal se escribía la descripción del inmueble y quién era el propietario. Y así iba avanzando. En 1979 hay un primer proceso de modernización y ya pasamos a lo que es un folio, que era como una cartulina donde viene todo el expediente del inmueble. Y hasta 2010 hay otra transformación a un folio electrónico. Y esto tiene mucho que ver para que la gente entienda que a veces su inmueble puede estar en esos libros que son ya muy viejos, muy viejos, pero que en realidad no son tan viejos porque estamos hablando de 1979. Es decir,
Muchos inmuebles que fueron adquiridos tal vez por nuestros padres o abuelos todavía siguen en este acervo histórico. Entonces, ¿qué es lo que representa el registro para la ciudadanía? Una seguridad jurídica, una seguridad de que su inmueble está amparado bajo un número de expediente, que puede ser una partida de libro o un folio, y que por lo tanto está protegido en contra de terceros. Sobre todo porque mucha gente tiene la idea de que ya al tener las escrituras muchas veces hacen compraventas sin la formalidad debida y les dan los documentos y piensan que ya es como un carro que ya tiene la propiedad, cuando no es así. No basta la escritura, sino además es importantísimo para que sea oponible a terceros, ¿no? Para que sea justificable ante terceros, que esté inscrito, ¿no? Claro, totalmente. Hasta eso, el registro tiene un principio que se basa en, primero, que se registra primero en derecho. Ah, claro. A diferencia de otras cosas en lo que es la materia del derecho, no es el primero en tiempo. ¿Por qué? Porque tú pudiste haber comprado una escritura en el año 2005, pero nunca la registraste. Y puede ser que otra persona en el año 2015 vaya a registrar su escritura sobre el mismo inmueble. Bueno, ella, si la registra, será el que tenga mejor preferencia sobre el inmueble. Así de grande es la importancia del registro público. A diferencia de otras entidades federativas, solamente creo que hay una entidad que es Yucatán. Nosotros no somos constitutivos de derechos, sino declarativos. Sin embargo, el día de hoy la importancia del registro termina ampliando más allá de solamente decir que somos declarativos. El día de hoy, si uno quiere un crédito hipotecario, forzosamente le pedirán que esté en registro público. Entonces es muy importante esa parte. Es muy importante para la certeza jurídica, para la protección del patrimonio, por supuesto, sobre todo porque en México se realizan muchos actos jurídicos, compra-venta, contratos mutuos, que son préstamos, y todo siempre se debe hacer con la formalidad debida, y el registro público nos ayuda precisamente a eso, ¿no? Que esa es como que la finalidad del registro público, ¿no? Efectivamente, darle publicidad a esos actos que tienen la forma de vida. La mayoría de las personas, a veces por una falta de cultura, por miedo, no se acercan en todo caso con especialistas para ver esos temas. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que adquieren inmuebles mediante contratos privados de compraventa que nunca terminan formalizando. Y es un gran problema a futuro porque termina siendo un juicio que tienen que llevar. Si bien es cierto, ellos son propietarios legalmente, también lo es que no tienen esta protección contra un tercero. Por eso es tan importante que lo hagan ante el registro público, que sigan las formalidades. Hay muchos programas del gobierno para tratar de ayudar a que se escriture. Uno de los principales problemas que nos encontramos en su momento fue la parte de las sucesiones. La mayoría de las personas adquirieron en virtud de una sucesión que no han abierto porque piensan que es muy caro. Pero hay que entender algo. Lo caro que puede representar en realidad es una parte de lo que vale un inmueble, Claro. lo que vale su seguridad y patrimonio jurídico. Que podrían perderlo si no lo realizan, si no hacen las cosas con la debida formalidad, y ahí la invitación a que pues hagan su testamento para que no generen inconvenientes y generen problemas. Y antes de eso, pues importantísimo darle certeza, darle la debida formalidad a los actos, ¿no? Efectivamente, y esta certeza y formalidad permite que los particulares estén más seguros. Entonces, más allá de todo esto, los particulares tienen que entender, o tenemos que entender como ciudadanía, que no es el costo de un servicio, sino es el costo de nuestra seguridad como tal. Por supuesto. Y bueno, entramos a la parte importante de nuestro programa del día de hoy, que es cuáles son los trámites que se pueden realizar ante el registro público de la propiedad, que seguro estoy que todos están esperando que les informemos, que les platiquemos qué trámites se pueden hacer. Sé que hay como que tres más importantes, que son la consulta, la certificación y las inscripciones, pero platícanos un poco acerca de ellas. Efectivamente, se puede dividir los trámites en tres grandes rubros, que es consulta, certificación e inscripción de documentos. ¿Cómo uno puede diferenciarlos? En realidad es un poco difícil, sin embargo, lo importante es, el registro público tiene módulos donde atienden a las personas para poder encaminarlos al trámite que necesitan. Sin embargo, es necesario que el particular conozca qué trámites puede realizar para que cuando vaya pueda tener una mayor certeza sobre estos. Y si quiere, empezamos con uno de ellos, Adelante. que es el más fácil, que es la consulta de antecedentes. En algunas entidades federativas se puede hacer la consulta directamente. Lo que se hace en muchos casos es ir a la oficina registral, por ejemplo en el IFREM, y ya teniendo el dato, que es el folio real o antecedente, se puede hacer esta consulta. Sin embargo, en el Distrito Federal esta consulta ha derivado
de la antigüedad del propio registro, tiene que ser mediante la expedición de constancias. ¿Cómo uno puede ir a tramitar una de estas constancias? Bueno, lo primero es, hay que tener el dato del folio real. Es importantísimo, ¿no? O la partida del libro. Por eso les comentaba al inicio que hay que tener en cuenta las fechas, 1871 a 1979 y del 79 a la fecha. Si es antes de 1979 será una partida del libro y viene en la parte de atrás de sus escrituras. Es un dato que se conforma por varios caracteres y ese es el único que hay que proporcionar. ¿Cuánto tiempo tardan? En realidad tardan en el mismo momento. Lo que más van a tardarse es en recibir el formato y en llenarlo. Se entrega en el mismo momento y es un servicio inmediato que no tiene un costo mayor de 206 pesos. Entonces, esa es una gran ventaja de ese tipo de servicios. ¿Qué te va a dar? Es una impresión de lo que existe el día de hoy. Sí, y te va a decir quién es el último propietario, quién en todo caso, si hay gravámenes, si ya fueron cancelados o no. Que es como una historia, ¿no? Es una historia. Ajá. Lógicamente no tiene una interpretación, simplemente es una constancia como tal. Y ese es el primer trámite y lo puede hacer cualquier persona. Muchos llegan con nosotros y nos dicen, es que yo no soy el propietario, es mi esposa tal vez. No importa, este trámite lo puede hacer cualquier particular, por eso es un registro público. Entonces, en ese no hay que acreditar un interés, simplemente lo que se hace es pedirlo y se entrega. De hecho, es muy importante que se haga porque si yo quiero comprar o quiero prestar un dinero y necesito tener la certeza de que la persona que va a garantizar o que se dice propietaria del inmueble en realidad lo es, pues cualquiera, por supuesto, yo puedo ir al registro público y pedir el informe del inmueble, ¿no? Exactamente, y eso es muy importante. Y es un trámite muy simple que no tarda, en todo caso tardarán unas horas en hacerlo, y digo horas más que nada por una situación básica, porque a veces no sabemos dónde está el registro, que también eso es muy importante. Estamos en Manuel Villalonquín 15, donde está, a un costado del Monumento a la Madre. Entonces, quien quiera acudir, bueno, ahí estamos, y el horario de atención es de 8 a 2 de la tarde. Entonces, a veces hay personas que llegan tarde y bueno, es un poco complejo. Pero el típico que les dijiste de llegar temprano es muy cierto. Mientras más temprano lleguen es mucho más fácil que se vayan y tal vez su trámite sea de unos minutos, nada más. Claro. Sobre todo porque ha hecho un esfuerzo importante el registro público en digitalizar todo, ¿no? Porque antes, pues, de los libros había que sacar la copia y era un poco más demorado. Efectivamente, el día de hoy, a partir del año de 2008, se empezó un proceso de digitalización que ya fue concluido, donde todo ya está en un sistema informático que tiene una firma electrónica y que por lo tanto se asegura la autenticidad del documento. El día de hoy así se emiten las constancias, por eso pueden ser en el momento. Eso es un gran avance que se fue dando. Y mucho de esto también viene de un proceso de modernización que viene arrastrando el registro para el día de hoy tener folios electrónicos también. Entonces, el día de hoy, lo primero que quiero que vean los particulares es, pueden hacer ellos su trámite, no es necesario que vaya otra persona a hacerlo, ellos pueden ir, acudir, hay personas que les informan qué trámite hacerlo, cuánto cuesta, dónde sacar. Y algo muy importante que pocas dependencias tienen es, nosotros tenemos un módulo, el cual les asesora a los particulares de qué trámite hacer. Es el que está entrando, uno grande, ¿no? Que está circular y ahí se va formando la gente y a cada persona le explican qué es lo que puede hacer, cuánto cuesta y qué trámite necesita, porque a veces solo traen la idea, pero no saben específicamente qué trámite realizar. Sí, y algo también importante es, vienen tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque uno de los puntos esenciales de toda administración tiene que ser la transparencia respecto de sus propios trámites. También vienen tiempos de respuesta para que ellos conozcan esta parte. Aunado a que tengamos una ventanilla de este tipo, también tenemos una ventanilla especial para personas con alguna discapacidad o, por ejemplo, madres que vienen con sus niños o embarazadas. También tenemos una ventanilla especial que ayuda a atender ese tipo de grupos. Y es importante que la conozcan. Tienen un acceso diferente, no tienen que subir escaleras. Y bueno, es una gran ventaja también que tenemos el día de hoy. Es una maravilla porque imagínense la persona que va con su hijo, un adulto mayor, una persona discapacitada, estarse formando, esperando la atención ordinaria, pues podría ser muy complicado. Qué bueno que tienen esta accesibilidad en la propia institución. Efectivamente, la idea de la ventanilla especial es poder atender a ese tipo de grupos. ¿Qué es lo que veíamos antes? Atendíamos a todos en un mismo sector, pero el gran problema es que hay personas que necesitan un tipo de atención diferente, en el sentido de que necesitan explicar más cosas o que no pueden desplazarse para hacer esos trámites. Y ahí empezamos como tal. Muy bien, hablamos de consultas. Antes había, no sé si todavía esté, la consulta en línea,
podía solicitarse un folio en línea. ¿Todavía eso es posible? Todavía se puede solicitar. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es que la contestación de esta consulta también sea vía web. Lamentablemente son trámites donde estamos en una transición y es donde estamos el día de hoy parados. Pero estaría padrísimo que se pudiera hacer. Y bueno, pues ya el hecho de solicitarlo y después nada más es ir a recogerla, ¿no? Efectivamente, ya nada más es ir a recogerla, que en todo caso es donde queremos transitar al día de hoy, que ya no sean. Bueno, esa es la parte de una pequeña parte de la función de registro público de la propiedad. Acá en Monterrey está en el edificio que se llama Pabellón Ciudadano, acá por Fundidora. Está entrando del lado derecho en la segundo, como un mezanín que está ahí. Del lado derecho, subiendo las escaleras eléctricas, está el registro público de la propiedad. Se forma uno ahí, dice que va a hacer una búsqueda, por ejemplo, si vamos a buscar alguna escritura, nos dan un papelito con un número, entra uno a la sala, ahí en la sala hay unas pantallas, es una sala muy grande, hay unas pantallas, y cuando dice nuestro número, ahí nos dice a qué módulo hay que ir. Entonces hay como 30, 40 módulos. Vamos a suponer que nos diga el módulo 30, nos vamos al módulo 30 y ahí le pedimos a la persona que está ahí que queremos buscar una propiedad. La podemos buscar ya sea con el nombre de la persona, con la dirección o con el número de escritura o número de inscripción. Entonces, así tal cual, vamos a suponer que digan, vamos a buscar propiedades a nombre de Juan Pérez, ahí le van a poner Juan Pérez y le van a decir, tenemos 5 propiedades de Juan Pérez. Una está en, en Escobedo, otra está en Apodaca, otra está en Monterrey, otra está en, etcétera, con una dirección más específica. Y ustedes van a elegir la que ustedes estén buscando. Por cada búsqueda, cobran 220 pesos, creo. Entonces, pues, si van a buscar varias, pues prepárense con ese dinero, porque por cada búsqueda son 200 pesos. Entonces, ahí les van a pedir, ahí les van a decir si quieren, si las copias de la escritura las quieren certificadas o las quieren simples. Si son certificadas, les van a cobrar un monto adicional. Y si son simples, también les cobran, pero es menos. Entonces, ya ustedes obtienen su escritura de la persona que sea. Acuérdense que es una institución pública, por se llama Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Ok, espero que les haya ido bien en su examen. Como quiera, yo estoy al pendiente. Cualquier duda, ahí me contactan por mensaje. Y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Muchas gracias.